Dios les continúe bendiciendo a todos en este día número 107 del plan de lectura de la Biblia en un año. Te saluda tu hermana y tu amiga Alexandra y te invito a que busques Segunda de Reyes capítulo 7. Hoy vamos a estar leyendo del capítulo 7 al capítulo 9. Gloria a Jesús. Así que vamos a orar en esta hora para darle comienzo a la lectura de hoy. Y sé que Dios seguirá hablando a nuestra vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia, Señor amado. Gracias por las fuerzas que tú nos das, porque tú siempre estás con nosotros, Dios mío. Gracias por esta palabra que tú nos has dejado, Señor, que es nuestro mapa, nuestro guía, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Nos presentamos delante de ti en esta hora y te pedimos, Señor, que tú nos hables y nos ministres a través de la misma, Señor, y nos ayudes, Padre, a atesorar tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Leemos con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Reyes capítulo 7 dice: Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el anochecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas
y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe, cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Aconteció pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada, y murió. Capítulo 8. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue con ella con su familia. Y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino a implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó este país hasta ahora. Eliseo se fue a Damasco. Se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová, diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: sanaré de esta enfermedad. Y Eliseo le dijo: ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente, y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios.
Entonces le dijo Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encinta. Y Hazael dijo: pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Él respondió: me dijo que seguramente sanarás. El siguiente día tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió, y reinó Hazael en su lugar. En el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Zair y todos sus carros con él, y levantándose de noche, atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo Ocosías su hijo. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galaad, contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Capítulo 9. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano, y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza, y di: así dijo Jehová: yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo:
¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Judá. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y dijeron, ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron, mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo, así me habló diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad, para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa. Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, hay paz. Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo, el rey dice así, hay paz. Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo, el rey dice así, hay paz. Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir, también éste llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo, unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, hay paz, Jehú. Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías, traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo, que yo
he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú diciendo: herí también a este en el carro. Y le hirieron, y a la subida de Gur, junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y se atavió su cabeza, y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Gloria al Señor. Hemos leído el capítulo 7 al capítulo 9 de Segunda de Reyes, y como estábamos hablando en el día de ayer, había hambre en Samaria, y el capítulo 7 se desarrolla durante ese tiempo de hambruna en Samaria, y eso lo podemos ver desde el capítulo 6, y vemos que Eliseo está declarando que aunque había hambre, al día siguiente iba a haber abundancia de comida, de tal manera que el precio iba a estar bien bajo. Por eso es que dice, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Algo que no hacía lógica en un tiempo de hambruna, no solamente que hubiera comida, es que la comida estuviera a un precio bajo, que se estuviera vendiendo en especial, como decimos por ahí, en oferta. Gloria a Dios, como si abundara. Así que vemos que hay un oficial del rey que era su mano derecha, y él está dudando de la profecía y está diciendo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? ¿Y cuál fue la respuesta de Eliseo? He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. O sea, tú lo vas a presenciar, pero no lo vas a disfrutar. Tú lo vas a escuchar, pero no te vas a beneficiar de eso. Y ciertamente esto fue un tipo de juicio, porque él dudó de la palabra de Dios, dudó de que Dios podía obrar, de que la provisión de Dios podía llegar. Y es algo, bien delicado, porque ciertamente hay cosas que a nosotros se nos hace difícil creerlas, que a veces no nos hacen sentido, y humanamente respondemos y decimos: no creo, eso está difícil. Pero es una línea muy fina en la cual nosotros tenemos que velar cuando esa expresión
realmente lo que está demostrando es falta de fe en el Señor. Y es ahí que desagradamos a Dios. Por eso a veces cuando llegue quizás ese pensamiento o quizás queremos, ¿verdad?, decir ese comentario, pensemos si quizás estamos ofendiendo a Dios con un comentario como ese. ¿Por qué? Porque estamos dudando de que Dios lo puede hacer. Cuando alguien nos da una palabra de parte de Dios y nosotros decimos yo no creo, no, difícil no, hay algo difícil para Dios. Ves que a veces nosotros nos expresamos y no medimos lo que a veces, ¿verdad?, traen nuestras palabras. En el caso de este hombre, pues él estaba diciendo, bueno, eso está difícil, si acaso Dios hiciese ventanas en el cielo, ¿sería entonces esto posible? O sea, lo que estaba dejando saber es que difícilmente Dios podía hacer algo como eso, o difícilmente esa palabra se iba a cumplir. Y es como, ¿verdad?, como decirle a Dios, Señor, tú no tienes el poder para hacer eso. Así que ciertamente Eliseo le está dejando saber, tú lo vas a ver. Lo vas a ver porque no lo creíste, pero porque no lo creíste no lo vas a disfrutar, no vas a ser parte de esa provisión, no te vas a beneficiar de eso. Gloria a Dios. Y nos habla de 4 leprosos que estaban a la entrada de la puerta de la ciudad. No podían entrar a la ciudad. Sabemos que la lepra era una enfermedad sumamente contagiosa, era incurable. Por lo tanto, el leproso, ¿verdad?, se consideraba inmundo, tenía que estar fuera, alejado de la sociedad, alejado del resto de las personas. Por eso estaban a la puerta de la ciudad. Imagínense en una ciudad, en un tiempo donde había hambruna, y estas personas que estaban completamente alejadas de la sociedad tenían menos acceso a alimentos. Estaban pasando un hambre terrible, además de la enfermedad que ya tenían encima, que era como una condena de muerte, porque tarde o temprano iban a morir de lepra si no recibían sanidad. Era una enfermedad muy triste, incurable, desagradable. Así que ellos comienzan a decir, bueno, tenemos hambre, no podemos entrar a la ciudad, pero tampoco, sí, no podemos entrar a la ciudad, pero tampoco nos podemos quedar aquí porque nos vamos a morir, vamos a hacer algo. Y ellos deciden ir al campamento sirio, ¿verdad?, a ver si había algo de comer, a ver si algo podía pasar. Se estaban arriesgando antes de morir de hambre. Pero fíjense que Dios hace que los sirios escuchen unos ruidos, unos estruendos, como si fuera un gran ejército, y ellos huyeron. Huyeron ante lo que escucharon, huyeron ante lo que percibieron y dejaron todo atrás. Dejaron sus pertenencias, dejaron sus animales, dejaron su comida, dejaron aún riqueza. Ellos dejaron todo y se fueron huyendo. Entonces cuando llegan estos leprosos, ¿qué pasa? Se dan cuenta de que el campamento sirio estaba completamente vacío. Estaba vacío de gente, pero lleno de provisiones. Estaba vacío de gente, pero lleno de comida. Usted sí podrá imaginar a estos leprosos que quizás llevaban días sin comer. Comenzaron a comer, comenzaron a beber, comenzaron a tomar vestidos, a tomar todo lo que encontraban. Y ellos se lo estaban disfrutando hasta que dicen, ¿sabes qué? No lo estamos haciendo bien. No lo estamos haciendo bien, ¿por qué? Porque hay otras personas allá que se están muriendo de hambre. Y nosotros, que estamos aquí disfrutando de esta bendición, de esta abundancia, tenemos que compartirla con otras. No podemos quedarnos callados, no podemos dejar esto solamente para nosotros. Hay que compartirlo, hay que anunciarlo. Hay que dejarle saber a otros acerca de esto. Así que ciertamente, poderoso Jesús, ellos entendieron que tenían una responsabilidad. Porque, amados, cuando el Señor nos bendice, cuando el Señor nos suple, cuando el Señor provee para nosotros, nosotros no podemos hacernos de la vista larga ante las necesidades de otros. Necesitamos compartir, necesitamos ayudar a otros. De igual manera, compartir lo mucho que el Señor nos ha dado
Y mire, amado, si lo miramos desde el punto de vista de lo espiritual de la palabra, que tantas bendiciones nos ha dado el Señor, bendiciones espirituales, nos ha dado una palabra. Nosotros no podemos dejar esto solamente para nosotros. Sí lo estamos disfrutando, pero ¿hasta qué punto decimos no lo estoy haciendo bien? No lo estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque lo estamos manteniendo para nosotros. Porque estamos disfrutando de estas bendiciones, de esta abundancia, cuando hay otras personas a nuestro alrededor con necesidad. Tenemos que llevarle la buena noticia. Tenemos que llevarle las buenas nuevas de salvación. Tenemos que hablarles que hay un Cristo que vive, que reina, que murió por ellos y que quiere salvarlos, que quiere darle vida y vida en abundancia. Así que estas buenas nuevas del Evangelio no las podemos guardar solamente para nosotros, tenemos que compartirla con otros, ¿verdad? Y eso era lo que estaban haciendo los leprosos. Ellos llevaron el anuncio a la puerta de la ciudad. Claro, no podían entrar, pero le llegó el mensaje al rey. Y el rey envía unas personas para el campamento sirio, ¿verdad? Porque el rey pensaba, probablemente esto es una emboscada que no están haciendo los sirios. Se fueron y están por ahí escondidos en el monte, y cuando nosotros lleguemos nos van a atacar. Él envía unos mensajeros y corroboran, ¿verdad?, lo que estos leprosos les habían informado. Y es ahí que todo el pueblo comienza a saquear el campamento de los sirios, comienzan a comer, comienzan, ¿verdad?, a beneficiarse. Poderoso el nombre de Jesús, y vemos que esa abundancia de provisiones y de alimento hizo que ciertamente la comida y todo lo que el profeta Eliseo había hablado se cumpliera a sí mismo, por la cantidad de dinero que él dijo que se iba a vender, el flor de harina y todas esas cosas. Todo se cumplió al pie de la letra. Y que también se cumplió al pie de la letra, que aquel oficial del rey incrédulo murió atropellado en la puerta. Así que se cumplió dos veces, ¿verdad?, en dos cosas, la profecía de Eliseo. Se cumplió la profecía de la abundancia de alimentos, pero también se cumplió la profecía para el oficial del rey, porque le dijo, tú lo vas a ver, pero no te vas a beneficiar de eso. Tú lo vas a oír, tú vas a corroborar que es verdad, pero no vas a poder recibirlo. Así que, ¿qué podemos aprender de este capítulo 7? Que Dios puede cambiar una situación en un instante. Por eso es que no podemos perder la fe. Los leprosos ya pensaban que se iban a morir. Pensaban que el hambre iba a acabar con ellos. Pensaban que estaban, ¿verdad?, ya condenados a morir hambrientos. Sin embargo, Dios obró de manera poderosa, no solamente para ellos, sino para todo el pueblo. Y Dios les entregó la victoria también, porque al ellos huir, ciertamente, ¿verdad?, pues ya no tenían esos enemigos acechándole. Así que Dios les entregó la victoria en el último momento, cuando ya casi no les quedaban fuerzas. Dios les suplió lo que ellos necesitaban. Así que no podemos perder la fe, tenemos que confiar siempre, amado, hasta el fin, porque Dios puede cambiar todas las cosas en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Dios puede cambiar nuestras circunstancias. Por eso no dejemos de confiar. Vemos que también las bendiciones se deben compartir. No importa lo que el Señor te haya suplido, te haya dado en abundancia, siempre hay cosas que podemos compartir con los demás. Podemos compartir la palabra, podemos compartir, gloria a Jesús, algún consejo, podemos compartir la comida, podemos compartir, ¿verdad?, en nuestro tiempo. Son tantas las cosas que nosotros podemos bendecir a otros ¿verdad?, y ayudar a otros de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y todo lo que el Señor nos ha dado. Y por último, vemos que la incredulidad no nos permite disfrutar de las bendiciones de Dios. Fíjate que las bendiciones de Dios son para compartirse, pero la incredulidad hace que nosotros no podemos disfrutar
de esas bendiciones. Por eso dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Es necesario que usted y yo le creamos a Dios. Porque si no le creemos a Dios, no vamos a ver las palabras de Dios cumplidas, no vamos a ver las peticiones contestadas, no vamos a ver muchas cosas de Dios, sus milagros, sus sanidades, su poder manifestándose, ¿verdad?, con libertad. Cuando hay incredulidad, amado, no vamos a ver muchas de las cosas que el Señor quiere entregarnos. Necesitamos creer primeramente para poder ver. Para poder recibir necesitamos creerle a Dios. Y sin fe es imposible agradarle. Así de importante es tener fe. Amén. En Segunda de Reyes capítulo 8 nos menciona nuevamente a la mujer tsunamita que aparece en Segunda de Reyes 4, aquella mujer que preparó un aposento para el profeta Eliseo. Eliseo le deja saber que iban a haber 7 años de hambruna y ella sale, ¿verdad? Ella se va a vivir con su familia para la tierra de los filisteos. Pero entonces, ahora que se acaba la hambruna, ella regresa. Pero ella está pidiéndole al rey por sus tierras. Ella va a ir delante del rey a pedirle por sus tierras, ¿verdad? Y por todas las cosas que ella tenía acá, que las perdió ciertamente, porque ella salió en obediencia a Dios y a la palabra que le había dado el profeta de Dios, para que se guardara a su familia, para que su familia estuviera bien durante la hambruna. No fue que ella quiso abandonar las cosas, es que ciertamente ella fue obediente a Dios y al profeta de Dios. Pero entonces ahora vemos que el rey está conversando con Giezi. No sé si se acuerdan de Giezi, que hablamos que era el siervo, el criado de Eliseo. Que cuando viene el general del ejército, Naamán, que era un hombre, ¿verdad?, valeroso en extremo, pero estaba leproso. Cuando llega este hombre con unos presentes, recibe una sanidad por lavarse 7 veces en el Jordán y quiere darle un presente a Eliseo, pero Eliseo le dice no gracias. Pero luego Giezi se va de espalda para recibir algún beneficio, alguna ofrenda, para recibir algo de Naamán, ¿verdad? Unos talentos de plata y unas cosas, unos vestidos. Pues ciertamente una vez Eliseo lo confronta, le dijo que la lepra que tenía Naamán ahora la iba a tener él. Por lo tanto, cuando estamos viendo que Giezi estaba conversando con el rey, al parecer era un consejero del rey, y el rey le está preguntando, cuéntame, yo quiero que me cuentes de las maravillas, de los milagros que ha hecho el Señor a través de Eliseo. Entonces Giezi le está contando acerca de la mujer tsunamita, y esto es, ¿verdad?, un poco interesante y a la misma vez ¿verdad?, le despierta a uno la curiosidad, porque uno dice, bueno, se supone que un rey no va a tener un consejero leproso, así que podemos pensar 2 cosas. Podemos pensar o que el Señor había sanado a Giezi, o podemos pensar que este relato de la tsunamita, ¿verdad?, pidiendo nuevamente sus tierras, tuvo que haber ocurrido entonces antes de lo que ocurrió con Naamán. Eso es lo único que podemos pensar. O Giezi estaba ya sanado, o esta historia ocurrió antes, ¿verdad? Se puso en la palabra del Señor en este momento, pero quizás en el periodo de tiempo, pues tal vez ocurrió antes que la sanidad de Naamán. No lo sabemos. Pero ciertamente,
cuando se encuentra Giezi contándole al rey acerca de esta mujer sunamita, acerca de cómo Eliseo resucitó al hijo por el poder de Dios, en ese momento ella entra. No puede ser casualidad, amado, eso tiene que ser el propósito de Dios. Ella entra y ¿qué sucede? Giezi le dice al rey, esa fue la mujer que experimentó ese milagro de parte de Eliseo. Ella fue, ella esto, ella lo otro. ¿Y qué dijo el rey? No, yo quiero que se le devuelvan a ella todas las tierras. Ahí podemos ver la mano de Dios obrando. ¿Por qué? Porque ciertamente esta mujer había sido muy buena con el profeta de Dios. Y aún, ¿verdad? Había sido obediente a la palabra. La vemos un trato bien especial de Eliseo hacia esta mujer, hacia su esposo, hacia toda esta familia. Gloria a Jesús. Así que Dios permitió que ella pudiera recibir nuevamente las tierras, la heredad que era de ella. Así que Eliseo va a Damasco y el rey de Siria, que era Ben-Hadad, estaba enfermo y manda a preguntarle si se iba a sanar. Fíjate que envía a Asael. Poderoso Jesús. Asael era ciertamente un mensajero del rey. Y Asael va, ¿verdad? Lleva presente y va delante de Eliseo. Y Eliseo le está dejando saber, ve y dile que él va a sanar, pero va a morir. Está diciendo, él va a sanarse, pero en poco tiempo va a morir. Y vemos que Eliseo se le queda mirando fijamente de tal manera que Asael se puso nervioso, se ruborizó, es que se puso colorado, se puso pachoso, se abochornó, ¿verdad? Porque Eliseo se le quedó mirando bien serio. Y no solamente se le queda mirando bien serio, es que comenzó a llorar. Y él le dice, ¿por qué lloras? Y él le dijo, porque yo sé lo malo que tú vas a hacer. Tú vas a ser un rey bien malo. Tú vas a reinar, pero vas a hacer unas cosas terribles. Y le está dejando saber que va a acabar con el pueblo. Le está dejando saber que a sus fortalezas pegará fuego, a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. O sea, aún a las mujeres embarazadas le vas a abrir la barriga y le vas a sacar los bebés. Está dejando saber que iba a ser un rey bien malo. Y él dice, pero ¿quién soy yo para hacer esas obras tan grandes? Y ciertamente, ¿verdad? Le está diciendo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y una vez Asael se va, dice la Biblia que al otro día mató al rey. Mató ciertamente al rey, ¿verdad? A Ben-Hadad. O sea que si había experimentado Ben-Hadad una sanidad fue demasiado breve. ¿Por qué? Porque al otro día ya Asael lo había matado. Y entonces Asael toma el trono. Y vemos que el capítulo termina hablando del reinado de Joram, hijo de Acab, rey de Israel. Y dice que ocurrió durante el tiempo de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. ¿Se acuerdan que hablamos ayer que habían dos reyes que se llamaban Joram y estaban reinando en el mismo tiempo, uno en Israel y el otro en Judá? Y dice que este Joram, hijo de Acab, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y nos habla del reinado de Ocosías, que en el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, reinó. Y también hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como su suegro Acab. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Que Dios restaura lo que muchas veces nosotros dejamos por perdido. Aquellas cosas que pensamos que las perdimos y nunca las vamos a recuperar, Dios se encarga. Dios se encarga porque Dios conoce los corazones, Dios sabe todo
Y Dios ve, ¿verdad?, nuestra obediencia y nuestra fidelidad y pelea por nosotros nuestras batallas y nos restaura todas las cosas que perdimos en el camino. Y vemos que Dios revela el futuro, pero el hombre decide cómo actuar. Eliseo le dijo: tú vas a ser un rey bien malo. Le dijo a Azael: tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. ¿Cuál fue la respuesta de él? Wow, pero ¿quién soy yo para hacer unas cosas tan terribles? Una vez se supone que él haya escuchado esa palabra, eso tiene que haber provocado en él que un temor de decir: wow, yo voy a hacer cosas tan horribles. No, yo jamás haría eso. Sin embargo, la palabra se cumplió. Gloria al nombre de Jesús. Segunda de Reyes, capítulo 9, vemos que Eliseo le da instrucciones a uno de los hijos de los profetas y le dice: tú vas a ir a Ramot de Galaad y quiero que vayas donde Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, ¿verdad? Y dice que tomes tu redoma de aceite y vayas a donde él y lo unjas. Tú le vas a decir: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel y quiero que después de esto salgas huyendo y no mires atrás. O sea, quiero que vaya, ¿verdad?, para que no surja ninguna pregunta, ninguna situación, ningún enfrentamiento. Tú lo vas a ungir y te vas a ir de allí. Y en ese tiempo Joram, hijo de Acab, era rey de Israel de la dinastía de Omri, pero esa dinastía estaba a punto de acabar, porque Jehú iba a ser el próximo rey que iba a comenzar una nueva dinastía, aunque por un tiempo breve. Pero vemos que Jehú, ¿verdad?, es ungido y recibe una misión que es la de destruir la casa de Acab por causa de la maldad, por causa del pecado, no solamente Acab, sino también su esposa perversa, que era Jezabel. Gloria a Jesús. Ya Acab había muerto, pero ¿verdad?, la descendencia, la familia de Acab, quien estaba viva todavía era Jezabel, ella estaba viva. Así que proclaman a Jehú rey y él va a Jezreel, donde se encuentran Joram, donde se encuentran Ocosías, y Jehú mata a Joram como un juicio por la casa de Acab, y también Ocosías muere y el cuerpo de Joram lo arrojan en la viña de Nabot. Así dice en la Biblia, en la heredad, en la viña de Nabot. Qué lindo que aunque Acab y Jezabel se lo quitaron a la fuerza y aún mandaron a matar a ese hombre, todavía delante del Señor esa seguía siendo la heredad de Nabot, la viña de Nabot. Aleluya. Así que cuando Jezabel se entera que Jehú estaba por ahí, dice la Biblia que ella se pintó con antimonio, ella se atavió su cabeza y se asomó por la ventana. ¿Verdad? Cuando hablamos de que se pintó con antimonio, podemos ver que ella utilizó, ¿verdad?, su táctica para seducir, porque ella seducía a los hombres de Dios, ella seducía, ¿verdad? Ella era una mujer perversa, mala, bruja, una pecadora, ¿verdad? Y era una mujer idólatra, por lo tanto, ella hizo todas sus cosas, ¿verdad?, para lograr el encanto, para seducirlo, ¿verdad?, para lograr lo que ella quería. No sabemos si un antimonio era un tipo de pintura, pero dice que se pintó con eso, ¿verdad? Para ciertamente, ¿verdad?, como una mujer se pone maquillaje y todas esas cosas se pintan, ¿para qué? Para verse más hermosa, para verse más atractiva, para quizás provocar, ¿verdad?, en el varón un cierto tipo de respuesta. Así que ella hizo todo eso. Pero entonces Jehú le dice a los eunucos: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y unos de ellos, ¿verdad?, dejaron saber que sí y le dijeron: pues entonces quiero que la tires por la ventana. Y tiran a Jezabel por aquella ventana, no sabemos a qué altura, pero dice que la sangre de ella salpicó en la pared. Y Jehú fue y comió y bebió, y luego de eso dice: mira, yo quiero que tomen a esa maldita y la sepulten,
pero cuando fueron a buscar el cuerpo de ella, lo que encontraron fue la cabeza y las manos. La encontraron en pedazos, dejando saber que ciertamente se cumplió la palabra, que los perros iban a comerse a Jezabel allí en Jezreel. Por eso es que esa palabra del profeta Elías se había cumplido. ¿Qué podemos aprender de esta palabra? Que tarde o temprano Dios cumple su palabra y su justicia por la maldad del ser humano. Tarde o temprano. Nadie se sale con la suya. Tarde o temprano Dios nos pasa factura. Por eso es que tenemos que procurar, ¿verdad?, andar delante del Señor en integridad. No somos perfectos, pero si pecamos, si hacemos algo mal, confesemos nuestro pecado. Llevemos delante del Señor para que Él tenga misericordia de nosotros y nos perdone. Pero cuando el ser humano persiste en su maldad, fíjate que la Biblia no dice en ningún momento que Jezabel se humilló. Jezabel fue una mujer perversa y aún hasta el final quería conseguir escapar del juicio por causa, ¿verdad?, de sus tácticas, de su artimaña, de su astucia con la cual ella actuaba. Era una mujer perversa. Sin embargo, ¿verdad?, la palabra que Dios habló tocante a ella se cumplió, porque ella nunca se humilló y porque ella ciertamente persistió en su maldad. Y vemos también alrededor de todos estos capítulos que lo que Dios habla se cumple. Vemos que continuamente hay un cumplimiento de la palabra del Señor. Es Dios dejando saber, esta es mi palabra, y mi palabra yo la pongo por obra, mi palabra yo la cumplo, porque no hay nada imposible para mí. Así que confiemos en la palabra de Dios, no solamente en esta palabra, claro, sino que confiemos en todo lo que Dios ha hablado a nuestra vida, todo lo que Él ha tratado con nosotros en el secreto. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios habla siempre tiene su cumplimiento. Nos toca a nosotros aprender a esperar en Él, esperar en sus tiempos, para que nosotros podamos ver la palabra de Dios cumplida y saber, gloria al Señor, que las bendiciones hay que compartirlas, no podemos callarlas, no las podemos guardar para nosotros. Así que comparte con alguien todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios te ha permitido alcanzar, todo lo que tú has podido lograr. Compártelo con otras personas. ¿Sabes por qué? Que cuando nosotros decidimos quedarnos y disfrutarlo solamente nosotros de manera egoísta, estamos desagradando a Dios. Yo estoy segura que hay cosas que podemos compartir, hay cosas con las cuales podemos bendecir la vida de otros y no debemos quedarnos callados. Amén. Así que espero que haya sido de edificación esta palabra a su vida. Mañana continuamos leyendo la Biblia juntos. Toda la gloria y toda la honra es del Señor. Así que Dios les bendiga. Les amo en el amor de Jesucristo.